la cuantía que nosotros vamos a utilizar no va a ser la cuantía balanceada. Si usted usa la cuantía balanceada, aquí usted lo que va a estar teniendo es esta parte de aquí, que la cuantía va a ser igual a la cuantía balanceada, que significa que el concreto y el acero van a fallar al mismo tiempo. Eso no se utiliza para diseño. ¿Qué le va a pasar a una viga si la cuantía es menor que la cuantía balanceada? Falla el acero. Falla antes. Falla antes el acero. Ajá. Va a fallar antes el acero que el concreto, entonces yo aquí voy a estar teniendo ductilidad. ¿Qué es ductilidad? Ajá, y más técnico. Es un material que es capaz de resistir antes de ceder. Ajá. Que puede resistir deformaciones antes de ceder. Si estos dos materiales fallan al mismo tiempo, significa que yo voy a tener una viga, mi concreto falla y al mismo tiempo falla mi acero. No me va a dar tiempo de salir corriendo. Aunque parezca contradictorio, nosotros diseñamos para que no se caigan las cosas, pero también diseñamos para que en caso de que se caigan, nosotros podamos tener tiempo de evacuar el edificio. Entonces, si yo tengo una falla donde la cuantía es menor que la cuantía balanceada, yo sé que lo que va a estar pasando ahí es que la viga va a empezar a ceder y yo voy a empezar a ver cómo esa viga se empieza a deflectar. Y si yo miro que la viga se empieza a deflectar, todo el mundo sale corriendo. Si fallan al mismo tiempo, a mí no me va a avisar. ¿Qué pasa en este caso, donde la cuantía es mayor que la cuantía balanceada? El acero cede y la... Falla primero el concreto. Falla primero el concreto. Entonces aquí yo voy a tener una falla frágil. Esta puede medio avisar, esta no avisa. Se cae. ¿Por qué? Porque va a tener tanto acero que jamás va a llegar a la fluencia. Ese acero jamás va a llegar a fluir. Entonces va a llegar a un punto en el que la resistencia que va a tener el acero por tanta cantidad de variantes que usted le metió es tan grande que en la parte que va a estar trabajando en su viga a compresión, que va a ser esta parte de aquí, esto no va a avisar nada y esto va a empezar a fallar, y falla de un solo, y va a fallar del tipo de forma en la que fallan estos cilindros cuando los reventaron, de un solo. Entonces aquí hay otro parámetro y sería hasta qué límite puede llegar esa cuantía, porque tampoco es solo el hecho de que la cuantía tiene que ser menor que la cuantía balanceada, tiene que ser el hecho de que también yo tengo que tener un intervalo aquí de cuantía mínima, porque tampoco es que para evitar que me pase esto o que me pase esto, yo solo le voy a colocar una varilla. Yo tengo que tener un equilibrio. En diseño, por eso es que se utiliza esta parte de aquí. Inmediatamente usted obtiene su cuantía balanceada, usted lo que va a hacer disminuirla un 25%. Usted la disminuye un 25% del valor en el cual van a estar trabajando igual, y usted de esta forma se asegura que va a estar en este intervalo de aquí. ¿Sí? Y después de que usted hizo esa reducción de cuantía balanceada, lo que usted va a hacer es que va a encontrar su valor de que si yo ya tengo este valor, ¿qué voy a encontrar de todo esto? Mira de acero. Ajá. Si yo encuentro cuantía balanceada, aquí yo no necesito tener los parámetros de mi viga, yo solamente necesito conocer los parámetros de mi material. Aquí todavía no necesito conocer los parámetros de mi viga. Aquí sí ya necesito conocer los parámetros de mi viga, porque este es un factor que es adimensional. Este factor yo lo voy a multiplicar por la base de mi viga y por el peralte efectivo que va a tener mi viga.
porque el área de cero, como lo vimos en un principio, esta cuantía es una relación que hay entre área de acero y parámetros de la viga. ¿Sí? En este punto yo ya tengo que tener definido las dimensiones de mi viga. Hasta este punto yo no necesito conocerlas. Cuando salto para acá, sí, que es donde yo voy a obtener el área de acero. Entonces, ¿hasta qué parámetro voy a tener mi cuantía mínima? Y ese es otro parámetro que se tiene que revisar. El área de acero mínima que va a tener que llegar a tener una viga va a ser 1.8 veces la raíz de F'C sobre Fy por B por D en unidades de pieza. Pero yo aquí estoy hablando de cuantía y aquí estoy hablando de acero mínimo. ¿Cómo voy a correlacionar eso? Aquí es igual el área de acero normal. Y si yo le coloco aquí a ese mínimo, significa que esto va a ser igual a mi cuantía mínima por B por D. Entonces mi cuantía mínima, ¿a qué va a ser igual? Al área de acero mínima por B por D. O usted lo puede hacer a la inversa. Usted aquí, en vez de tener cuantías, puede llegar a tener áreas de acero y todo esto se le tiene que cumplir. ¿Hasta aquí le entendieron? Ok. Importante esto. No es que yo me voy a alejar a un punto en el que voy a entender que mi cuantía tiende a cero, porque si mi cuantía va a empezar a tender a cero, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Mi área de acero también va a tender a cero. Es una multiplicación la que estoy teniendo acá. Entonces, este parámetro hay que verificarlo. Y yo me aseguro que si mi cuantía está entre mi cuantía mínima, mayor que esa cuantía mínima, y menor que mi cuantía balanceada, yo me voy a estar asegurando de tener un factor de utilidad para esa viga. O sea, que si yo diseño para esos parámetros, yo lo que voy a tener va a ser una viga que en caso de que falle, se va a empezar a deflectar, se va a deflectar, la gente la va a poder ver, toda esa deflexión que estoy teniendo, y ahí entonces la gente puede evacuar el edificio. Pero si usted cree que por meterle más varilla a una viga va a ser más segura, está equivocado. Y esa es otra cosa que pasa en los proyectos. Los albañiles solo le dicen, ajá, ingeniero, ¿y cuántas varillas le meto a esa viga? Como que uno tuviera una calculadora acá, sí, tiene que meterle tanto, tanto, tanto. Con la experiencia usted puede ir viendo si es una viga que tiene un claro de tanto, y usted ya hizo una viga con anterioridad, usted le puede decir, no, métale unas 3 varillas de media. Pero porque usted ya hizo el cálculo. No es que usted va a empezar a decir a los locos, sí, abajo tiene que meterle 3 varillas de media, 4 varillas de 3 octavos. No, porque usted tiene que revisar. Y creo que esto se lo he dicho también. La gente se les va a acercar y les va a decir, ajá, ingeniero, ¿y se me va a caer o no se me va a caer? Y usted no puede determinar eso solo, a menos que sea algo sumamente peligroso. Que usted mire una grieta que tenga 3 milímetros de abertura y que en medio de la pared usted pueda ver el otro lado de, no sé, el patio o la sala, entonces ahí sí sálgase. Pero si son cuestiones que usted no está seguro
No ande asegurando cosas que usted no puede terminar de verificar. Lo que yo digo es, no, fíjese que me tengo que sentar, tengo que hacer cálculos. Si usted quiere que le modele esto tanto, si no, pues, porque así ya, pues, uno no es brujo tampoco como para saber si las cuestiones se van a caer o no se van a caer. Máxime si hay teorías que usted le pueden brindar ese resultado. ¿Sí? Ok. Ni tan poquito, ni que sea igual, ni que le meta más a cero. Entonces, a este punto, nosotros ya teníamos un momento. ¿Cuánto me salía el momento de ayer? ¿Qué puedo borrar de aquí? Esto de aquí lo puedo borrar y esto de aquí. Sí. ¿Cuánto me da el momento último? 1400. 55. Punto. Ok. De mi desigualdad, momento último tiene que ser menor o igual que phi mn. ¿Cuánto iba a ser el phi para flexión? 0.9. El momento nominal dijimos que iba a ser el área de acero por el esfuerzo de fluencia por el D menos A medio. A dijimos que iba a ser área de acero por FY sobre 0.85 F'C por B. Es todo lo que ocupo. Yo solamente ocupo aprenderme esto y esto. De esta despejo para esta. Ahora, lo primero que vamos a hacer es determinar los materiales que yo voy a utilizar para diseñar esa viga. Entonces, determinar materiales. ¿Qué materiales necesito? Tipo de concreto y el esfuerzo de fluencia. Entonces yo voy a decir que voy a utilizar un concreto de 3000 psi y el esfuerzo de fluencia que yo voy a utilizar va a ser de un acero grado 40 o 40.000 psi. Para F'C, en la tabla que les coloqué allá, el beta 1 ¿a cuánto era igual? 0.85. Entonces, mi cuantía balanceada va a ser igual a 0.85 por 0.85, que es el beta, por la relación que va a haber entre F'C y el esfuerzo de fluencia. F'C va a ser igual a 3000. No necesito colocar unidades porque se me van a cancelar. Aparte que la cuantía es adimensional por 87.000 sobre 87.000 más FY, y FY es 40.000. .037. 0.037. Ok, ahora voy a disminuir esta cuantía balanceada en un 25%. Entonces, la cuantía que yo voy a utilizar va a ser igual a 0.75 por este valor de acá, 0.037. 0.02. Esta va a ser la cuantía que yo voy a utilizar.
Ahora, aquí yo ya necesito base y necesito peralte. Y miren, ¿esos cuántos decimales se les pone? 13 está bien porque ese dato es bien sensible. 7, 27. Ahora, ¿cuánto voy a poner de base y cuánto voy a poner de peralte? Aquí entra el predimensionamiento. Las tablas de predimensionamiento que están en el CHOC, si ustedes las siguen y cumplen esos parámetros mínimos, le van a estar dando el beneficio de que si usted cumple ese peralte mínimo, su viga no va a sufrir de agrietamiento. Entonces ese número no se pone tampoco a lo loco. El ejercicio era simplemente apoyado, ¿verdad? La viga era así. ¿Cuánto tenía? 3 metros. Ajá, de la investigación que hicieron de predimensionamiento, ¿cuánto le tengo que poner? ¿Cuánto tiene que tener para hacer esa viga? De 25 a 21. ¿Y qué factores son? H es igual a L entre 12. H igual a L entre 12. ¿Y de dónde saco el 12? Fórmula. ¿De dónde? Es que aquí hemos hecho uno en concreto que traía Fíjense que a esta tabla era que yo los estaba remitiendo desde el primer parcial. Tipo de miembro. Fíjense que losa sólida en una dirección, vigas o losas nervadas en una dirección. Si ustedes van a estar diseñando losas en una dirección, estos son los parámetros que van a utilizar para predimensionamiento. ¿Qué tabla es? 2.9.5-A del CHOC. ¿De qué va a depender? Si está simplemente apoyada la viga, va a depender si tiene un extremo continuo, si tiene ambos extremos continuos o si es voladizo. Lógicamente, el número, mientras más crítico se me va haciendo mi condición de restricciones, este número va a ser menor. Si el número que está abajo es menor, mi peralte me va a salir mayor o menor. ¿Menor o mayor? Menor. Mayor. Voy a necesitar un mayor peralte si tengo una viga en voladizo, porque no estoy teniendo la otra condición de apoyo aquí, le estoy quitando este apoyo, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que esa viga se mantenga, yo voy a tener que ponerle mayor peralte a una viga que esté en voladizo. En este caso, aquí dice vigas o losas que son nervadas en una dirección. Si yo tengo una viga que está simplemente apoyada, en este caso,
Si yo tengo una viga que tiene un extremo continuo, a eso me refiero a que yo tengo una distribución de planta. Y yo quiero diseñar, por ejemplo, esta viga de aquí con esta viga de aquí. Si yo agarro esta viga tiene un extremo que es continuo pegada con otra viga. Pero si yo agarro esta otra viga de acá y yo voy a diseñar esta viga, yo veo que tengo viga aquí y que tengo viga acá. Entonces mi predimensionamiento ya no va a ser el entre 24, va a ser el entre 28. De eso dependen las condiciones de apoyo. En este caso en específico, yo lo que tengo es una viga que está simplemente apoyada. Entonces, ¿qué me dice el shock? Que aquí lo que yo tengo que utilizar es el entre 16, o sea, L entre 16. ¿Y qué me dice aquí? La longitud del claro está en centímetros. ¿Qué claro tengo aquí? 3 metros, o sea, 300 centímetros. Entre 16. 18.75. 18.75 centímetros. Ahora, yo lo estoy trabajando en pulgadas. ¿Cuántas pulgadas es esto? Mande. Ya en el proyecto, ya toda la parte como de medio ya se utilizaría la otra, la continua. Sí. ¿Cuántas pulgadas le da? 7.38. Ok, esto me da 7.38 pulgadas. Claro está que yo no le voy a decir al albañil, hágame una viga de 7.38 pulgadas. Yo le voy a decir al albañil, mire, ve, 8. ¿Y la base de cuánto la pongo? ¿Averiguaron algo del predimensionamiento de base? ¿Cuánto le ponemos de base? ¿Qué criterio tomo yo aquí para ponerle 4 pulgadas de base, o si le pongo 8, o si le pongo 10? ¿Qué decisión toma? La primera, yo aquí voy a tener la viga, aquí voy a tener los anillos. Esto va a ser mi base y esto va a ser mi peralte. Ojo, esto no es, ¿dónde está? No es esto, es diferente. ¿Sí? De aquí a aquí yo tengo algo que se llama recubrimiento. El recubrimiento no va a ser el mismo si va a ser una viga interior, a si va a ser una viga que va a estar en contacto con la intemperie, o si va a ser una viga de cimentación. Si mis elementos están en contacto con el suelo y con humedad continua, ese recubrimiento mínimo tiene que ser de 7.5 centímetros. Si va a estar en contacto con la intemperie, ese recubrimiento tiene que ser mínimo de 5 centímetros. Y si van a hacer contactos que van a estar, vigas que van a estar en ambientes cerrados, esto es 1 pulgada. Si yo me voy con el criterio de que esta viga tiene que tener la mitad de su peralte, me quedaría 4. Si yo meto 4 acá y aquí tengo 1 pulgada y aquí tengo otra pulgada, ¿cuántas pulgadas me quedan para colocar 2 varillas? 2 pulgadas, 5 centímetros.
Ese es el primer criterio para empezar a descartar dimensiones de base. Por eso les digo, aquí no hay una regla. ¿Qué me funcionaría a mí en este tipo de viga? Hacerla cuadrada. No está mal. De hecho, en su proyecto puede ser que ustedes le puedan empezar a reducir dimensiones tanto a las columnas como tanto a las vigas. Para empezar a predimensionar está bien que le coloquemos a columnas de 30 por 30, pero ¿y qué pasa si mi columna que requiere el edificio no tiene que ser una columna como tal, sino que puede ser tal vez un castillo de 20 por 20? Puede ser que les cumpla. No significa que siempre los elementos verticales tienen que ser masivos. Es que eso depende de las cargas y de cómo es el comportamiento del edificio. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar porque el tiempo pasa volando cuando uno se divierte. Nos vemos el próximo martes. ¿Qué día comienza el viernes? No me le culpa esto porque a mí después se me olvida y solo les pido los datos.